Procedo a explicar entonces lo que son las redes de impedancias y cómo calcularlas. Ante todo, hagamos un repaso de las impedancias básicas, que son las que están conformadas por resistencias, capacitancias e inductancias. Recordemos que en el dominio del tiempo, una resistencia simplemente es un valor real. Pero cuando hablamos de circuitos de corriente alterna, las bobinas o las inductancias, ¿no?, generan lo que se denomina una reactancia inductiva, que se encuentra simplemente como el producto de la frecuencia angular por la inductancia en henrys. Si hablamos de condensadores, las capacitancias se convierten en impedancias del tipo reactivo, que generan una parte real imaginaria, negativa, donde esa reactancia capacitiva se encuentra como esta expresión, 1 dividido entre la frecuencia angular por la capacitancia en faradios. Estos son los elementos básicos de circuitos. Entonces, en general, cuando nosotros estemos hablando de impedancias o de redes de impedancias, vamos a tener la misma expresión, las mismas combinaciones posibles que cuando hablábamos de circuitos resistivos puros. Es decir, vamos a encontrar, entre otros, por ejemplo, impedancias en serie. A ver, como hay tres tipos diferentes, yo voy a representar en general con un solo esquema, donde cada vez que hable de una impedancia general, estaré utilizando un rectángulo, y ese rectángulo tiene la probabilidad de ser uno de los tres elementos básicos, ¿no? Bueno, de hecho, una reactancia tiene la probabilidad de ser una combinación de resistencias y reactancias. Pero entonces voy a representar el elemento básico mediante un rectángulo al que simplemente voy a llamar Z1 y Z2, así como en circuitos de corriente continua se hablaba de R1 y R2. Aquí tenemos un elemento Z1, un elemento Z2. Está en serie de la misma manera que hablábamos de resistencias en serie, cuando esos dos elementos están conectados de tal manera que para ir de un extremo a otro solo hay un camino posible. Entonces, ya sea que estén dibujadas de esta manera o que se dibujen de esta otra, ¿no? Digamos que aquí dibujamos de otra manera las impedancias. Entonces, siempre vamos a tener dos puntos entre los cuales hacemos o hablamos de la conexión. El punto A y el punto B, en general hablemos así. Esto es A, esto es B, esto será Z1, esto será Z2, que representa las impedancias. Entonces, aplica la misma regla que para circuitos de corriente continua. La impedancia equivalente serie es la suma individual de las impedancias. Si tenemos más de una impedancia que esté en serie, entonces en general para cualquier circuito que tenga impedancias en serie, tendremos que la impedancia total será la sumatoria desde igual a 1 hasta n elementos conectados en serie de cada una de las impedancias individuales. Es decir, si tenemos 3 impedancias conectadas en serie, la impedancia total será la suma de las impedancias individuales Z1, Z2, Z3. Ya con los respectivos valores. Ahora, lo que puede ocurrir es que vamos a tener diferentes combinaciones. Entonces, por ejemplo, dos resistencias que se conecten en paralelo no tienen ningún problema, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto. Entonces, en caso de que la impedancia sea resistiva pura, ¿verdad?, y que esté conectada con otra resistencia, pues la resistencia, o más bien, o la impedancia será la suma de las resistencias, ya que no hay otra opción. Es decir, entre los puntos A y B, si tenemos, por ejemplo, una resistencia de 10 ohmios y otra de 20 ohmios, la impedancia será resistiva pura y será la suma de esos dos elementos. Eso no tiene ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, elementos distintos, como lo que podría ser una resistencia en serie con una impedancia, por ejemplo, entonces vamos a tener, por ejemplo, la parte real y aquí pongamos una parte imaginaria expresada de esta forma. Bueno, eso sí, recuerden una cosa, que la reactancia inductiva depende de la frecuencia angular de la fuente a la cual se conecte dicho circuito. Es decir, por sí sola,
Una inductancia no genera una reactancia a no ser que esté conectada a un dispositivo que produzca una señal de voltaje o de corriente sinusoidal, ¿no? Por lo tanto, es importante que si yo no conozco, digamos, un determinado valor, si no conozco, digamos, esto, por lo menos que sí sepa cuál es la reactancia, así no sepa cuál es la inductancia. Entonces, en este caso, al tratarse de un sistema serie con dos impedancias, Z1 y Z2, entonces la Z equivalente serie será igual a la suma de la parte resistiva más la parte reactiva, que es J12. Entonces, es decir, en este caso tenemos una impedancia total que tiene una parte real y una parte imaginaria. Este caso es sencillo. Y desde luego, como es un número imaginario el que representa estas dos resistencias serie, pues también se puede expresar en forma polar. Recordemos que en forma polar es tomar la raíz cuadrada de la suma de estos elementos al cuadrado. Es decir, la parte real al cuadrado, que sería 100, más la parte imaginaria al cuadrado, 12 al cuadrado es 144, y eso va a quedar con un ángulo que va a ser la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Ya el resto me lo resuelve la calculadora. Entonces, como parte del trabajo, vamos a utilizar GeoGebra para expresar esto, porque en el manejo, por lo menos en el curso que vamos a trabajar en la FESAD, en la Escuela de Ciencias Tecnológicas, vamos a utilizar GeoGebra, ya que vamos a recurrir a una herramienta de cálculo que nos va a permitir llegar a resultados relativamente rápido, ¿no? Entonces, en primer lugar, veamos entonces cómo funciona. Voy a tratar de adaptar entonces la ventana de GeoGebra para que quede del tamaño apropiado, para que se vea en el video, ¿listo? Y que ustedes puedan ver cada cosa. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo yo una impedancia Z1, voy a llamar Z1 a la impedancia que corresponde a la resistencia que valió 10 ohmios. Entonces noten automáticamente que es un número imaginario llamado 10. Y voy a llamar Z2, perdón, en este caso a 12, perdón, 12i. Entonces ahí queda un número complejo conformado, ¿no? Listo. Si esto está en serie, entonces lo único que tengo es que sumar. Por lo tanto, la impedancia equivalente, voy a llamarlo así, impedancia equivalente va a ser igual a la suma de Z1 más Z2. Mire lo que nos da, en efecto, 10 más 12i. Porque en GeoGebra la i representa la parte imaginaria, ¿no?, de un número complejo. Ahora, vamos entonces a hablar de la magnitud del número complejo. Entonces ese número complejo va a tener una magnitud a la que voy a llamar R y que va a estar dada aquí en GeoGebra. Para hallar la magnitud de un número complejo simplemente basta con que escriba, vamos a ver si funciona con valor absoluto, vamos a hablar de Z equivalente. Entonces en este caso noten que vale 15.62. Otra forma también es con la instrucción longitud. Entonces, ahí ya tengo la magnitud. El ángulo va a ser igual, entonces en este caso, al argumento. En este caso la respuesta fue Z equivalente y así hallo entonces el valor, lo que me da 50,19 grados. Entonces dense cuenta que lo que yo tengo son los siguientes resultados con GeoGebra. Entonces con GeoGebra obtuve que en forma polar tengo una magnitud de 15,62, esto se da en ohmios, ¿no?, hay que aclararlo, en un ángulo de 50,19 grados. Y todo esto estamos hablando de ohmios. Es decir, cuando dos impedancias conectadas en serie simplemente se suman y esa es la impedancia total del circuito equivalente. Entonces, dada la naturaleza distinta, ya que una es resistiva pura, que es la parte real, y la otra es reactiva pura, que es la parte imaginaria, tenemos entonces que la impedancia equivalente está representada por un fasor, en este caso es un fasor de impedancia, dado por la magnitud de todo el circuito, en un ángulo de 50,19. 15,62 la magnitud, 50,19 el valor. Bueno, el ángulo, perdón. Vamos a otro ejemplo. Entonces, hablemos de lo siguiente. Por ejemplo, suponga que tenemos aquí una
inductancia, perdón. Entonces, esta inductancia vamos a darle un valor, por ejemplo, de 2 milihenrios, conectada con una resistencia de démosle el valor 200 ohmios. Ya. Ahora, por sí sola, este circuito, o sea, no podemos saber la reactancia inductiva si no sabemos la frecuencia. Entonces, nos tendrían que dar el dato de a qué frecuencia, ¿no? Dar el dato de frecuencia a la cual queremos analizar el comportamiento de esta impedancia. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, una frecuencia de 20 kilohertz, puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la impedancia de este circuito? Bueno, primer paso, tenemos que convertir esto en el dominio de la frecuencia hallando la reactancia inductiva. Recordemos que esto es omega por L y que omega es 2pi por la frecuencia, donde la frecuencia 20 kHz son 20.000 Hz. Esto va a dar en radianes por segundo. Entonces recurrimos a la calculadora y procedemos entonces a determinar el valor. 12.566 aproximadamente, redondeando, radianes sobre segundo. Bueno, procedo entonces a hallar ahora sí la reactancia inductiva a través de la fórmula omega L, donde omega se reemplaza por 12.566, se multiplica por la inductancia que es 2 milihenrios. 2 mili significa 2 por 10 a la menos 3 henries. La combinación de estos dos da en ohmios, por lo tanto la reactancia inductiva será, calculando, 25.13 ohmios aproximadamente. Ese es el valor que obtenemos. Bueno, entonces esta sería, por lo tanto, la relación existente. Llevando esto al dominio de la frecuencia, entonces, esto se convierte en J 25,13. 25,13 ohmios. Y este 200 ohmios en el dominio de la frecuencia sigue siendo 200 ohmios. Por lo tanto, si sumamos los dos resultados, entonces, al sumar la impedancia equivalente sería igual a la reactancia inductiva a esa frecuencia que es J 25,13 más 200 ohmios. Si reorganizamos esto, si matemáticamente nos parece mejor que esa impedancia equivalente sea, me daría como resultado 200 ohmios, la parte real, más J 25,13, la parte imaginaria, todo eso en ohmios. Listo, entonces vamos con GeoGebra. Entonces voy a utilizar GeoGebra nuevamente. Entonces, recordemos pues, GeoGebra aquí, listo, para que coincida. Entonces en este caso tengo un resultado, voy a borrar todo lo anterior, borremos este resultado previo y simplemente digamos que tenemos que la Z equivalente, la impedancia equivalente del sistema, va a ser igual entonces a 200 más 12.35, perdón, 25.13, fue que me dio 25.13. En GeoGebra los decimales se ingresan es con el punto, ¿no? Y listo, ahí está el número complejo. Entonces vamos a dar la magnitud de ese número complejo, lo obtenemos con, bien sea la instrucción longitud o con abs. Entonces con abs, aquí con valor absoluto de Z equivalente. Entonces nos da una magnitud de 201,57 y el argumento va a ser el que corresponde a ese resultado. Debo colocarlo así. Nos da 7,16 grados. Bueno, bien. Entonces voy a traducir esto aquí. En forma polar, o expresado como fasor, entonces nos dice que la Z equivalente va a ser igual a una magnitud de 201.57 con un ángulo de 7,16 grados.
estamos hablando de ohmios. Bien, vamos a un tercer ejemplo. Entonces, el tercer ejemplo lo voy a hacer es un circuito compuesto por, vamos a componer este circuito por una resistencia, digamos de 20 ohmios, una capacitancia, digamos de 20 microfaradios, una inductancia, digamos de 50 milihenrios, todo funcionando a una frecuencia de 60 Hz. Listo. Pongamos ahí 60 Hz. Bueno, basado en esto, voy a hallar la impedancia equivalente entre estos dos puntos y vamos a ver que entre el punto A y el punto B las impedancias individuales o los elementos individuales están conectados en serie, ya que para ir del punto A al punto B a través del circuito solo tengo una trayectoria posible. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la frecuencia angular a través de la fórmula 2pi por frecuencia. Es decir, lo que nos dé 2pi multiplicado por 60. Voy a utilizar la calculadora. El resultado aproximado es de 377 radianes por segundo aproximadamente, ¿no? Redondeando ese valor. Bueno, ya con esto puedo hallar entonces las respectivas impedancias. La resistencia no cambia en el dominio de la frecuencia, pero reactancia capacitiva sería igual, recordemos, a 1 sobre omega por C. Dejamos el 1 arriba y abajo nos quedaría entonces 377 multiplicado por 20 micro, que sería por 10 a la menos 6, y esto se supone que nos tiene que dar en ohmios. Veamos cuánto nos da entonces la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva nos va a dar 132.65 ohmios. Bueno, hacemos lo mismo con la reactancia inductiva. La reactancia inductiva será entonces omega por L, es decir, 377 en radianes por segundo multiplicado por la inductancia, que son 50 milihenrios, o sea, 50 por 10 a la menos 3. Esto va a dar en ohmios. La reactancia inductiva será entonces de, vamos a ver qué nos dice la calculadora, 18.85 ohmios. Bien, con estos valores entonces voy a colocar en este color. Entonces, esto sigue siendo 20 ohmios. Aquí se nos convierte en menos J. La reactancia capacitiva nos dio 132.65, mientras que este amigo nos dio 18.85, es decir, J igual a 18.85 ohmios. Bien, vamos a hallar entonces la impedancia equivalente del circuito. Como es un circuito serie, la impedancia equivalente va a ser la suma de todos los elementos individuales que están en serie. Entonces tenemos 20, la reactancia capacitiva es menos J 132.65 más J 18.85. Ok, entonces aquí tenemos una suma. Recuerden, hacemos simplemente la suma de fracciones. Operamos entre sí, como ambos son términos de J, son imaginarios puros, hacemos la operación entre los números imaginarios. Entonces, vamos a hacerlo con GeoGebra otra vez. Entonces, bueno, voy a hacer en GeoGebra todo el proceso. Es decir, sin necesidad de recurrir a calculadora, sino directamente con GeoGebra. ¿Cómo sería? Entonces recordemos, frecuencia, partíamos del hecho de que la frecuencia era 60 Hz, ¿verdad? Ahí está, F igual 60. Recordemos que omega sería igual a 2pi, en este caso, 2pi por frecuencia, en este caso por F, lo que nos da 120pi. Noten que GeoGebra de una vez lo lleva a formato natural, ¿no? Lo que sería la mejor representación matemática. Ahora, listo, tengo una resistencia de 20 ohmios. La llamo R igual a 20. Tengo una inductancia, una capacitancia, perdón, que es 20. Me parece que el exponente se pone con E. ¿Será conveniente? Creo que es mayúscula. Vamos a ver. 20 exponente
Y si lo toma bien, como es micro, si es 20 micros, perdón, tengo que hacer una rectificación porque no estoy seguro si es micro, voy a mirar el esquema. 20 microfaradios, correcto. Micros menos 6, vamos a ver si lo toma. Bueno, entonces notarán que aquí lo representa en cero porque es que yo tengo que dar la opción de representar valores numéricos, ¿no? En este caso, si le pongo 10 cifras, pues a ver, ahí está, para que lo represente lo mejor posible. Listo. Ahora, me falta la inductancia. La inductancia es igual a 50 milihenrios, donde mili se reemplaza por exponente menos 3, ya que mili es 10 a la menos 3. Eso nos da 0.05. Listo. Entonces recuerden, ¿cómo hallamos XL? O sea, la reactancia inductiva. La reactancia inductiva la hallamos simplemente multiplicando omega por L, perdón. Omega por L. Y eso nos da 6pi radianes. Vamos ahora a hallar XC. XC va a ser igual a 1 sobre, entonces, omega por C. Lo que nos dio 132.62 y todo lo que ven ahí, ¿no? Bueno, entonces ya tengo yo el circuito, entonces es la sumatoria o la resistencia equivalente, Z equivalente. La Z equivalente sería igual a la suma de R más JXL menos, en este caso porque recuerden que la reactancia capacitiva es negativa, JXC. Y todo eso nos daría, ups, aquí algo se me fue. Algo se fue, cancelemos. Ah, ya sé, porque J no lo recibe. Recuerden que GeoGebra no admite J, toca ponerle I por I para evitar confusión ahí. A ver, aquí sería ya. Y quitemos también este de acá. Pongámoslo aquí, que quede multiplicado por I. Listo, ahí ya nos da esta expresión. Entonces esta expresión que nos dio ya corresponde a un número imaginario que representa entonces la impedancia equivalente. Es decir, la impedancia equivalente, entonces tendríamos como 20 menos J 113, puedo aprovechar y aproximar aquí de una vez, 0.78 ohmios, lo cual tendría en forma polar o expresado como fasor. Entonces, para expresarlo como fasor lo voy a hacer aquí de la siguiente forma. Bueno, entonces vamos a llamar radiomagnitud. En este caso el resultado es Z equivalente 115.52 y el ángulo va a ser, en este caso, el argumento de ese elemento, o sea, de la Z equivalente, menos 44.56, un ángulo negativo. Bueno, y esto es lo que voy a transferir pues al resultado. Entonces me dio R de 115.5 en un ángulo de menos 44,56 grados. Y esto estamos hablando de ohmios. Entonces cualquiera de las dos formas, expresada así o expresada así, es válida. La de arriba es la forma rectangular, la de abajo es la forma polar. Listo, entonces hemos hallado la impedancia equivalente. En general, cuando uno combine resistencias o impedancias en serie, ¿no?, siempre será la suma individual de los elementos. Bueno, entonces espero que con esta explicación haya quedado claro. Hasta una próxima ocasión.